a arrancar por aquí. Bueno, ¿la ven? Genial. Entonces, el taller de hoy, que es como el tema más grande que quisimos poner, los libros y los niños, es la cosa más amplia del mundo, pero también es importante como partir de lo amplio para empezar a aterrizar en temas un poco más pequeños. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de los que mueven los libros con mucho cariñito para ustedes. Esta es la introducción con la que queremos arrancar. También es un texto de Graciela Montes, es de La Gran Ocasión, es una cartilla que hizo para el Ministerio de Educación de Argentina, lo encuentran por internet, es muy, muy buena, se la recomendamos porque da un bagaje muy amplio sobre las implicaciones de leer y leer en la escuela y de la defensa de la literatura para todas las edades, entonces se la recomendamos. Y dice así, leer vale la pena, convertirse en lector vale la pena. Lectura a lectura, el lector, todo el lector, cualquiera que sea su edad, su condición, su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lectura a lectura, él va construyendo su lugar en el mundo. Uy, me comí la tilde. Entonces, esa es nuestra introducción. Vamos a hacer un círculo de palabra, vamos a tener 5 momentos, un espacio de introducción sobre la lectura por si no la alcanzaron a leer o pues para hacer un recorderis sobre los elementos básicos de la lectura, 3 bloques de preguntas motivadoras en el que van a poder ustedes intervenir todo el tiempo y conclusiones. Entonces, las improntas para los 3 bloques de preguntas sería pues una participación voluntaria de cada uno de ustedes, intervenciones claras y puntuales. Con eso podemos ir recogiendo ideas concretas y también movilizando el diálogo a partir de ideas que ustedes construyan. Y ante todo, y que nos encanta, es las vinculaciones entre el discurso y la práctica. Nosotros como mediadores de lectura defendemos muchísimo el aprendizaje desde la experiencia propia del mediador, desde esas cosas que uno hace o deja de hacer y desde el cómo uno va pensándose la práctica misma. Entonces también es como una invitación a que ustedes nos acompañen en ese espacio, también contándonos pues qué hacen y cómo estamos entre todos, a pesar de lo que estamos viviendo, como seguir construyendo pinitos en pro de la formación de lectores. ¿Listos? Entonces, esa sería la metodología. Dani sería el moderador. Y pediríamos la palabra vía chat. Listo. Entonces, ¿qué es la frontera indómita? Yo no sé si alcanzaron a leerlo y ahí sí me gustaría saber cómo si alcanzaron o no a leerlo, si lo habían leído antes, cómo les pareció el texto. Ay, esto está loco. Entonces les cuento, lo que les decía, es este pequeño artículo que les sacamos a ustedes, es parte de la compilación que lleva el mismo nombre de una serie de ensayos que reúne el Fondo de Cultura Económica en cabeza de Daniel Goldin cuando estaba haciendo hojas para la lectura. Y decidimos sacar esta frase en la medida en que esta es la definición de lo que es una frontera indómita. Entonces, una frontera indómita es un territorio necesario y saludable, el único que nos sentimos realmente vivos, el único en el que brilla el breve rayo del sol de los versos de Quasimodo, el único donde se pueden desarrollar nuestros juegos antes de la llegada del lobo. Si ese territorio de frontera se angosta, si no podemos habitarlo, no nos queda más que la pura subjetividad y por ende la locura, o la mera acomodación afuera, que es una forma de muerte. Entonces, Graciela en este texto retoma los planteamientos de Pemmican, si no estoy mal, sí. Y a partir de eso plantea cuál es el lugar de la literatura y cuál es el espacio, por qué razón la seguimos haciendo, qué sentido tiene, y lo ubica entonces en esta frontera indómita. Ella reconoce, retomando este autor, que existen como 3 lugares: el lugar subjetivo, el lugar del afuera y esa frontera en donde se está haciendo una transición entre los 2 lugares, que permite una interconexión y que permite un diálogo constante, pero ante todo que permite lo humano y todo el acervo de lo poético. La literatura entra a permitir la libertad dentro de esta frontera indómita.
No sé cómo lo sintieron ustedes. Dani, si quieres agregar. Queríamos de pronto, no, sí queríamos detenernos mucho en este punto pues, del concepto como tal, de lo que quiere plantear eh, la autora, porque pues ahorita que lo estábamos releyendo y mirando, nos dábamos cuenta de que muchas de las concepciones que tenemos sobre arte, poesía, eh, incluso sobre el mundo, sobre cosas prosaicas, encajan muy bien en este planteamiento que tiene ella. Entonces, claro, queríamos de pronto, eh, si quieren, si quieren participar un poquito, pues escucharlos un poco qué percepción se llevaron de estos tres lugares. Acuérdense que ella habla de la frontera indómita como un tercer lugar, ¿sí? Entonces, como decía Gwen, ¿cuáles son los otros dos lugares? ¿Sí? Y esos dos lugares van en la relación que tenemos directamente con el mundo, digamos, con el mundo físico y con lo que está ahí. Y de ahí se desprenden todas las cosas del lenguaje, la literatura y la cultura. Y esas son las que estamos poniendo en ese tercer espacio que es la frontera indómita. Bueno, por aquí nos dicen que Carolina estaba leyendo mucho y le encantó la idea de la literatura como experiencia. Claro, es que imagínate. Ah, bueno, llegó otra personita. Listo. A mí me parece linda la idea que ella reclama y es porque al establecer que la literatura no es ni lo subjetivo ni lo externo, se Exacto. abre la posibilidad de pensar un espacio propio para lo literario y lo poético, con unas características propias y ante todo como destacar la necesidad de abogar porque la literatura es necesaria en la construcción simbólica y en la construcción humana de las personas. Entonces, y claro, se convierte en experiencia, también un poco retomando a la Rosa, en la medida en que no se controla, ¿sí? Como que la experiencia llega, te atraviesa, no estás preparada para asumirlo, pero lo posibilitas y llega, y una experiencia de lectura se da cuando, según la Rosa, logra lo que estás leyendo atravesarte el alma. Esa experiencia solo sería posible en un espacio como la frontera indómita, porque un espacio de lo puramente subjetivo o un espacio de lo externo que es el mundo duro y puro, no permitiría darte los tiempos de aislamiento, no te permitiría tener esa sensibilidad, no te permitiría tener unas reflexiones, no te permitiría ahondear en todo lo que implica hablar de literatura. Claro, mira que yo me lo imaginaba mucho la frontera indómita como un espacio que está en la mitad, ¿no? De un lado estamos nosotros, como ese ser individual y subjetivo, y del otro lado de la frontera está todo el mundo, todo el resto de las cosas. Y es complejo porque me gusta mucho este planteamiento porque nos permite hablar de muchas cosas. Entonces, comentábamos el tema de la experiencia. Y este ratico que lo estuvimos buscando, me di cuenta de que esa experiencia se produce en las dos direcciones, ¿cierto? Porque cuando haces todos los temas de promoción de lectura o hay alguien que está experimentando un libro, de alguna forma el libro hace parte del mundo, ¿verdad? Hace parte como del espacio, el libro no está dentro de ti, dentro de tu subjetividad, sino es un objeto externo, y ese objeto externo hace que se produzca una experiencia hacia adentro de la frontera. Y eso es lo que empieza a crear y ensanchar el espacio y bueno, otras significaciones dentro de esta frontera. Pero también me parece bonito pensar que desde la subjetividad también podemos aportar experiencias hacia dentro de la frontera, ¿sí? Y la autora lo plantea mucho en varios de sus ensayos, que son esos momentos que son significativos para ti y que no solamente fueron un momento significativo de, no sé, de haber leído con tu abuela, de experimentar una sensación, de tú darle lugar a un recuerdo, sino que eso fue tan poderoso que trasciende hacia la frontera, se va hacia ese lugar poético que estamos hablando, ¿sí? Entonces es muy bonito pensar que la experiencia, o mejor dicho, el ensanchamiento de la frontera, se puede lograr en dos direcciones, desde esos libros y esa cultura y ese arte que están en el mundo externo y que hacen que se rompa la frontera y entre un poquito más y la ensanche, y desde nuestra experiencia propia, de las cosas que nos hacen significativas a nosotros, y son cosas muy subjetivas, pero que al darle la importancia, empiezan a entrar a ese espacio poético.
y es lo que empieza a ensancharlo precisamente, a generar como ese espacio idóneo de la creación y bueno, de muchas cosas sobre lo que queremos hablar. Entonces, bueno, a ver qué están diciendo por acá, porque queremos oírlos hablar un poquito de cómo han asumido o cómo les entienden este concepto de la frontera. A mí me Bueno, parece, Carolina, cuenta. sí, dale. Sí, no, Carolina nos contaba por aquí en el chat que claro, que es eso, es esa tercera orilla del río, imagina. Eso lo dice, bueno, eso lo dice Ricardo, ¿sí? Es como ese último lugar que está entre nosotros. Bueno, llegó otra personita, te cambia y te marca. La Rosa habla de la experiencia de leer La Metamorfosis como el simple hecho de mirarte en el espejo. Cambia después de haberlo leído. Si ves, toda esta experiencia y toda esa belleza que es un libro como La Metamorfosis, de alguna forma está allá afuera, y lo lindo es que se está vinculando con nosotros a través de esa frontera. ¿Sí? Es uno de los ejemplos de ese hacia afuera, hacia adentro de la frontera. Ya. Em, creo que ya. Yo creo que entonces tomando esto como en base del lugar que necesita tener la literatura, ella empieza a hacer algunos acotaciones sobre qué amplía y qué limita la frontera indómita. Pero entonces vamos a hacer algo. Yo creo que ya hemos establecido como base lo que la autora entiende por la frontera indómita. Y voy a darle paso al primer bloque de discusión, porque sí nos gustaría como empezar a retroalimentar estas impresiones, no solo desde las palabras de Montes, sino también desde nuestras propias experiencias. Entonces, el primer bloque de diálogo sería las implicaciones de hablar de fronteras indómitas. ¿Qué hacemos con la literatura y por qué insistir en que la literatura haga parte de los procesos de los niños y las niñas? Claro, entonces la primera respuesta obvia sería pues porque es necesario la frontera indómita y demás. Pero más allá de todos estos discursos conocidos de si necesitamos leer y los niños necesitan leer, ¿qué implicaciones tiene en esto de lucharse por la literatura? ¿Y qué implicaciones tiene pensarse el papel de la literatura en los procesos de formación de los niños y las niñas? Sabemos que es como una pregunta enorme, pero quisiéramos abrir un poco el bloque de discusión también para escucharlos a ustedes y poder partir de esto y seguir como retroalimentándolo. Entonces, si están de acuerdo y los que nos encantaría es que empecemos a hacer intervenciones intentando responder estas dos preguntas de una forma, yo sé que son preguntas muy amplias, pero también intentando ya aterrizarlo frente a la práctica y es como si yo soy maestro, ¿qué implicaciones tiene pelearse por los espacios netamente literarios en el aula? Si yo soy mediador en espacios convencionales, ¿qué implicaciones tiene pensarse la literatura fuera de las instituciones? Si yo soy, no sé, yo que soy promotora de espacios no convencionales y que trabajé en hospitales, ¿qué implicaciones tenía hablar de la literatura en un espacio que es mucho más cerrado, como para intentar recoger impresiones sobre esto? Entonces, los escuchamos. ¿No? Sí. ¿Quién dijo? Ay, los Porque mira asustamos. ya, Listo. Carolina. Bueno, va Carolina y después Adnep. Si quieres, Carolina, puedes encender tu micrófono y nos cuentas. Bueno, buenas tardes. Hola, Muchas Carolina. gracias por este espacio, porque me parece bastante interesante e importante. Entonces, agradecerles por este espacio. Apenas lo vi, leí el texto y de una dije, tengo que conectarme. Entonces, gracias por el espacio. Entonces, bueno, frente a la pregunta, eh, hay varias cosas. Yo trabajo con la Secretaría de Integración Social. Eh, Hago parte como del equipo que hace la línea técnica para los jardines infantiles en Bogotá. Entonces, pues para mí es supremamente importante
recuperar la idea de lo que decía de la literatura como experiencia, así como también, no solamente la literatura, en este caso que estamos hablando de literatura, pero también las otras actividades rectoras. Pero bueno, frente a la literatura, creo que va muy acorde como en este por qué insistir en cuanto a lo que también dice Yolanda Reyes, frente a que la literatura es la manera en que apropiamos el código a través de nuestra propia experiencia. Ella lo dice con el ejemplo de la casa. Cuando alguien nombra la casa, cada uno tiene una mirada de casa, ¿sí? Una concepción de casa, una imagen de casa, porque la hemos construido a partir de las experiencias. Y esa experiencia, eso es la literatura, ¿sí? Me gusta pensar como en esta idea de que es el territorio de la libertad, porque es donde nosotros podemos imaginar, construir, y como también le dice Yolanda Reyes, recrear, que los niños son recreadores de esos textos. Entonces, esa literatura, al atravesarlo a uno, termina uno convirtiéndolo en otra cosa. Entonces, ese insistir es porque un mismo texto son miles de posibilidades porque depende de la persona. Entonces, considero que esto de insistir en que haga parte de los procesos de las niñas y los niños, que haga parte, pero un poco como también lo que dice Graciela Montes, ¿no? Que no sea para la escolarización, que no sea para la instrumentalización, sino que sea para el goce y el disfrute, ¿sí? Así como que no suceda como el leer para, no sé, para saber el valor de la amistad. Eso no tiene sentido, sino leer para el goce, para saber qué pasó, qué sentiste, cómo, ¿sí? Entonces, me parece muy, muy importante que efectivamente la literatura haga parte de estos procesos y que sea desde, como digamos, que haya muchas posibilidades, no solamente Claro. lo que se piensa que es literatura infantil, y entonces esto es para los niños, que ella también lo menciona. Ella también dice, no sé en qué momento dijeron que hay una literatura específica para una edad. ¿Sí? Graciela Montes lo dice algo así, no Así es. recuerdo bien cómo lo dice. Pero entonces, como que la experiencia lectora sea la que determine eso, ¿no? Más allá de categorizarlo. Bueno, No, precisamente, antes de darle la palabra a nuestro compañero Sabner, me encanta esa parte que dices, el ejemplo que nos da sobre Yolanda y la definición de una casa. Y creo que entra mucho en juego en estas tres dimensiones que estamos charlando en el momento de hoy. Y es que esa definición de casa no es solamente el término externo, que sería en este caso hay un término externo, ¿verdad? Que dice que es la casa y que la casa es, bueno, una construcción donde viven los humanos, pero eso no es solamente y eso no es lo suficiente y no es lo que cabría dentro de la frontera indómita, ¿verdad? Sino son esa mezcla de las experiencias y los conceptos subjetivos, ¿cierto? Alimentados tal vez de pronto con otras ficciones, con otra literatura, con el cine, con arte, con otras cosas que hacen que ese concepto tuyo de casa se conforme más. ¿Y dónde habita ese concepto? En la frontera indómita, en ese espacio que decimos que es donde están habitando todos esos conceptos más poéticos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, estás volviendo esa experiencia del mundo junto con la tuya y la estás dejando habitar y ensanchando la frontera, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Excelente, muy rico, Caro, que nos cuentes eso. Y bueno, tenía la palabra nuestro compañero Sabner. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adneb, soy licenciado en artes y pues quería comentarles que yo encontré ese libro y de hecho también como que decidí leerlo porque estaba hace unos años muy interesado sobre el juego, qué significaba el juego y pues obviamente que tenía que ver el juego y la pedagogía. Entonces, gracias a ello, pues empecé a leer en La Frontera Indómita como enmarcado o muy centrado en encontrar respuestas acerca del juego. Entonces, pues encontré un montón de relaciones, encontré un montón de relaciones entre el juego y la literatura,
entre esos dos lenguajes y esos dos universos. Primero, pues porque Graciela Montes en algún momento comenta cómo cuando ella era niña, ella empezaba como a tener momentos y espacios de lectura con su abuela, cuando comentaba que estaba como en un patio, corriendo con un palito y pensando que de uno u otro modo era un avión, era como otra cosa que se podía transformar en ese momento de juego. Entonces, con relación a la pregunta, ¿qué hacemos con la literatura? Lo que hice fue como escribir algo de que puede servir como un potenciador de una experiencia que fortalezca la autonomía y pueda generar un espacio de libertad, tal cual como lo es un juego, donde uno en el juego se siente como en esa tercera zona o en esa frontera indómita donde todo es posible, donde esos elementos de la realidad se mezclan con lo que tú percibes o concibes como un universo y generan algo nuevo, como por ejemplo una hoja sobre un charco puede ser un barco, como un palito volando por el aire en el patio puede ser un avión, y así como una trinchera construida con telas y palos puede ser pues una fortaleza o un castillo. Entonces siento que es donde se fusiona eso. eh, y por último, también como que hacemos con la literatura también es como compartir de forma como gratuita, no, más bien no, compartir un espacio de gratuidad, autonomía, libertad y de asombro donde uno pueda hacer, donde uno pueda crear y ser uno mismo. Sí, señor, precisamente lo que hablas del juego es parte de lo que habita la frontera, ¿verdad? Bueno, ahí nos vamos dando cuenta de todas estas cosas y estas concepciones que tenemos de cómo la literatura hace que se expandan estos temas y empiecen a no a difuminarse, sino precisamente a tomar elementos del mundo. Entonces, bueno, tenía la palabra nuestra compañera Wendy y después sigue Germán. ¿Listo? No se te escucha. Empezar otra vez nuevas estrategias, nuevas cosas. ¿Se escucha? Listo, ya. Dale, está Wendy y luego sigues tú, Germán. Yo quisiera poner a cotación dos cosas que me parecen interesantes. Por un lado, la idea de lo que es la libertad, que surge en el texto y que es aclamado y rescatado por esto de la frontera indómita, en el sentido en que no se controla, pero también quisiera cuestionar un poco ese concepto en la medida en que siento que aunque sí hay y debe haber unos procesos en donde se posibilite la exploración amplia y en consecuencia un poco libre sobre lo que estamos leyendo o no, viviendo o no, la frontera y su libertad también se ve permeada por límites que la amplían o que la reducen. Y en ese sentido son a veces muy, muy obvios, como puede ser lo que menciona el autor alrededor de el mercado, lo que menciona alrededor de los procesos educativos muy escolarizados, pero también creo que también hay unos elementos que pueden limitar y estrechar la frontera indómita cuando pasan por desapercibidos y no sé, como que entran dentro de los diferentes espacios desde la mediación de lectura. A veces hay procesos de censura que no son tan claros, a veces hay procesos de acompañamiento que no posibilitan del todo debido a las cosmovisiones desde donde se para el mediador o donde se para el lector para empezar a generar diálogos y debates. A veces unos pueden transgredir los otros. Entonces, me parece también importante debatir como qué tan libre es la frontera indómita y cuáles son sus límites y cuáles son sus amplitudes. Y lo dejo hasta ahí y entonces le doy palabra a Germán. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí?
Sí, señora, ahí te escuchamos bien, Germán. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecerles por crear este espacio necesarios, porque hay que seguirse siempre pensando desde la práctica, también desde, incluso desde el deseo. Y bueno, pues la verdad no había leído el texto, a pesar de que he sido educador por 7 años. Y bueno, ¿qué hacemos con la literatura? Yo creo que es traerla al mundo, seguirla trayendo al mundo, continuar fomentándola, incluso desde ahí someterla a una plétora de interpretaciones. Básicamente, mantenerla asequible, desde las múltiples creaciones literarias, mantenerla asequible a los estudiantes. Yo tuve la posibilidad de trabajar en varios colegios y siempre desde los espacios de las áreas, por ejemplo, de español y literatura, se estaban pensando, bueno, ¿y cómo fomentamos la literatura entre los estudiantes? ¿Cómo hacemos para que les gusten los textos? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es, pues, hacer un ejercicio de la libertad, de permitirles que por lo menos ellos intenten buscar sus propios textos o los autores que ellos en realidad quieran. Muchas veces ser indómito, pues, requiere salirse del currículum y dar la libertad a que los estudiantes salgan de eso. Entonces, yo creo que también la literatura tiene que dejar que cada quien decida cómo la quiere encontrar. Obviamente el papel de mediador debe ser un acompañante, una persona que sepa entender en qué momento de la lectura está cada persona y desde ahí pues darle, acompañarlo paso a paso. Y lo que me gusta, por ejemplo, es que, ¿por qué insistir en que la literatura haga parte de los procesos de los niños y niñas? Porque yo creo que a través de la literatura, que es como encontrarse con otros mundos, se da la posibilidad de que el niño vaya teniendo un proceso de inclusión del otro, de ese otro que es diferente a mí y por ende, pues no puede ser domado ni manipulado y por ende maltratado. Entonces yo creo que ante todo es como un ejercicio de libertad que hay que pensarse desde las mismas academias, desde los mismos colegios, desde los mismos currículums, de cómo dejar que la libertad de la cual ya han hablado algunos de ustedes, pues sea un factor fundamental para que siga siendo vigente y atractiva la literatura. Gracias. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Y bueno, para pasar ya al siguiente bloque, quería hilar un poco las dos ideas que quedaron ahorita con la intervención de Wendy y la de Germán. Y bueno, Wendy nos hablaba de los límites, cuáles son los límites que están construyendo esta frontera, qué tan difuminados son, o que mejor dicho, esos límites finalmente, o qué tan grande es la frontera o qué tan pequeña, depende también de la cantidad o la misma nutrición que se le ha dado a esa frontera. Y esto va un poco en juego con lo que nos estaba comentando Germán con respecto al acceso. Claro, y el acceso desde la imposición o desde la libertad, ¿verdad? Porque cuando se tiene acceso a unos materiales muy bien mediados, muy bien valorizados, pues seguramente se posibilita mucho más la experiencia entre lo subjetivo y ese objeto externo que es el libro o que es esta obra. Y si esa experiencia llegase a hacer algún clic, hacer algún disparador, pues seguramente sería un buen material para nutrir esa frontera indómita. Y ahí vamos jugando con varias de esas cuestiones que estábamos pensando con Wendy, de bueno, entonces, ¿qué cosas sí la ensanchan y qué cosas no? Y hasta dónde va esa libertad y sobre todo en los espacios tan académicos y a veces tan cerrados con los chiquitos. Y bueno, por aquí Zulma nos comenta que está de acuerdo con Germán, la lectura muchas veces es por imposición y esto aleja a los niños. Si ves, ese hecho de alejar es como quitar la posibilidad de que se haya generado una experiencia y de que por sí mismo se haya creado algo más dentro de este espacio tan importante que estamos diciendo, como es el espacio poético o la frontera. Entonces, bueno, si quieres, bueno, avanzamos con la siguiente. Bueno, ya estamos aquí. Ya me volví a poner para hablar.
Listo. El segundo bloque sería la construcción del espacio poético. Tomando esto como imprenta y ante todo intentando reconocer dentro de nuestras propias prácticas qué hacemos y qué no hacemos para posibilitar, preservar, ensanchar o disminuir el espacio de lo poético y en consecuencia de la frontera indómita, les proponemos como este ejercicio, como ¿qué podemos hacer para poder, qué actitudes y qué formas de hacer sensibles utilizamos para la preservación y el ensanchamiento del espacio poético? Esto, no sé si se entiende la pregunta, creo que sí. Uno, de la mano de los tres elementos que nos presentaba la autora, el de la escolarización, el de la frivolidad y el del mercado. Yo sé que es ampliamente conocido, creo que hay debates muy sencillos de decir como, bueno, históricamente la escuela estableció estos elementos, además históricamente hubo un tiempo de quiebre en el que se vendió la lectura como algo fácil y si no fuera suficiente, existe ahora todo un manejo a nivel del mercado para que haya cada vez una cantidad mayor de publicaciones, una cantidad mayor de libros, pero no necesariamente ni literatura, y eso dificulta también un poco el acceso a la calidad de los materiales de lectura. Entonces quisiéramos como proponerles empezar a debatir un poco estos tres elementos. Uno desde, bueno, sí, retomando los elementos que nos propone la autora, que son muy bien conocidos, como les digo, pero también intentando entender desde nuestras prácticas mismas qué es eso que a veces se nos escapa inconscientemente y que nos ayuda o nos pone en desventaja frente al ensanchamiento de nuestra propia frontera, porque también creo importante hacer reflexiones frente a mi papel como mediador, por un lado, pero también a mi yo lector que estoy construyendo, y es que un lector y un mediador que no es tan consciente o que no ha trabajado ampliamente en su frontera, pues le dificultará acompañar los procesos de ensanchamiento de otras. Entonces, abrimos la discusión sobre este elemento. Bueno, dale, Sadner. Y va Ricardo. Bueno, digamos que algo que me parece súper importante es para conocer ese espacio poético y para conocer y sentir qué es lo que compone esa tercera zona o esa frontera indómita. Lo primero es también como ponernos a jugar o ponernos en juego. Porque digamos que uno tiende a compartir o a crear experiencias para los niños sin tal vez de cierto modo haberlas vivido, haber experimentado, pues qué es el juego, cuáles son o sea, los secretos o descubrimientos que uno va a encontrar en esa experiencia. Entonces siento que lo primero que se debe hacer es como ponerse en juego, de vivir esas experiencias, así sea de una forma muy sencilla, antes de llevarlas y antes de compartirlas con otras personas, para hablar como en un mismo lenguaje, porque digamos que en el caso de la literatura, me parece súper chévere que es un lugar de encuentro y un lugar donde se pueden, desde donde se pueden desprender muchos puntos de vista, muchas experiencias, y pues lo más importante es eso, como ponerse en juego. No, claro, me encanta esa parte que dices porque eh, ahorita estaba pensando un poco también lo que decía Graciela con respecto al mundo exterior, al objetivo, a como los lugares que estamos. Cuando uno como mediador se acostumbra, o bueno, todos en la vida, nos acostumbramos muchísimo como a las convenciones y todo el condicionamiento que hay en las formas de comportarse como adulto, las funciones que tenemos, todos estos comportamientos y exigencias
son parte de ese mundo exterior, ¿sí? Y lo que dices, dentro de todos esos condicionamientos y estos haceres, no está el juego, y sobre todo para los adultos. Y estoy totalmente de acuerdo es que si esa persona, ese mediador que está ahí y va a compartir una experiencia y quiere que precisamente se generen esos choques y esas tensiones para que la personita que está recibiendo pues pueda de alguna manera enriquecer su frontera con esto, pues no lo va a lograr si está totalmente ligado a estos condicionamientos y a estas cosas tan rígidas que hay del mundo. Y esto es el no haberlo vivido, no haberlo jugado, no haberlo al menos tratado de experimentarlo. Entonces, de acuerdo, es una parte que todo lo que va en esa frontera tendría que estar en principio, como dice Graciela, dentro del mediador. Esa frontera no puede estar como aplastadita para poderla compartir con otros. Listo, entonces ahora sí le damos la palabra a Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, ahí te escuchamos bien. Hola, bueno, mi nombre es Ricardo Arias, pues me gusta el trabajo de mediador. En este último tiempo no estoy ejerciendo de manera directa, aunque apoyo algunos procesos en bibliotecas y pues me interesó mucho el tema y por eso esa es la razón por la que estoy acá. Yo estaba pensando un poco precisamente en este asunto digamos que en términos sociológicos se denomina el mundo objetivo y el mundo subjetivo, ¿sí? Eh, con un compañero que es neurólogo, estábamos hablando de ese terreno, ¿sí? Y él me decía, bueno, pero eso en el cerebro, ¿eso dónde está esto? Podemos ubicar el yo en algún lugar en el cerebro, podemos ubicar el ello, según Freud, en algún lugar, la conciencia, la inconsciencia, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces eso desde hace rato me viene caminando y precisamente creo que la sociología le colabora a uno en comprender que la primera parte del ser humano, digamos que por lo menos hasta los 10 años, según algunos autores como Bergen y Luhmann dicen, ese transecto es aplastante, ¿sí? O sea, el mundo objetivo se impone al individuo, se impone al niño de la manera más brutal, ¿sí? O sea, el niño está viviendo una situación en la que todo el peso de la cultura se le viene encima, está aprendiendo todo lo que le ofrece la cultura en la que vive y eso no es necesariamente grato, ¿sí? Por eso también es tan fácil que ese proceso de la infancia termine en algunos casos para algunos seres humanos siendo termina siendo asociado como un evento o un momento terrible, que los hay, claro. O sea, si tú vives en una sociedad en donde, o en una familia donde el maltrato es el lugar común, no va a ser nada gratificante. Entonces ahí es donde entra, estaba pensando ahorita, escuchando a los compañeros y escuchándolos a ustedes, y a partir de la lectura de Graciela, de hasta qué punto nosotros hacemos es parte de ese mundo objetivo que contribuye también a aplastar a esa semilla de subjetividad que tiene el niño, ¿sí? O sea, y yo pienso que no deberíamos de hacernos muchas ilusiones acerca de no, si no reconocemos que nosotros estamos en ese lugar. O sea, el problema es que aquí nosotros ya estamos digamos que bueno, esa primera etapa, digamos hasta los 10 años, el niño es está aprendiendo toda la cultura y el mundo objetivo viene encima sobre él, le está diciendo, tiene que aprender esto, tiene que hacerlo de tal manera, y es de esta forma, y bueno, aunque el niño siempre pregunta por qué, no siempre hay todas las respuestas necesarias para decirle por qué. Luego viene esa etapa de rebeldía, precisamente que creo que ahí puede estar ubicado también ese mundo esa frontera indómita, me acordé de la frase del cuento de Guimarães Rosa de la tercera orilla del río, ¿sí? Esa tercera orilla del río, que es también ese transecto entre pasar de ese mundo que se le viene a uno encima para comenzar a apropiarlo, para apropiárselo, internalizarlo y luego comenzar cada uno a construir su subjetividad. Pero para llegar a ese mundo subjetivo en el que quizás estemos ya la mayoría de los mediadores que estamos aquí,
¿cierto? Ya estamos es en el lugar en donde desde nuestra subjetividad estamos aportando a ese mundo objetivo, ya no nos lo comemos entero, ya tenemos chance como de patalear realmente. El niño está en ese proceso de aprender, pero también de comenzar a revelarse. Por eso preciso la adolescencia termina a ser la situación más, de las situaciones más difíciles. Pero, y bueno, quiero decir una cosa que me parece muy importante. Siempre que he estado, yo vengo desde la época de la promoción de la lectura, el fomento a la lectura, el discurso de esto, aquello, y una de las cosas que encontré muy frecuentemente era que en términos de mediación y de promoción de la lectura, el segmento de los adolescentes como que la gente le huye, ¿sí? Y es que claramente plantea muchos desafíos, ¿sí? Es precisamente por eso, porque digamos que a mí me parece que ahí es donde está esa frontera, pero también ahí es donde el mediador tiene la oportunidad, o donde nosotros tenemos la oportunidad también de llegar con la literatura y no pensar en esa instrumentalización o como parte de la formación únicamente, sino como la posibilidad de que el niño sea en ese espacio libre, la imaginación como el espacio más fecundo de la libertad. Porque una vez el niño y el adolescente consigue tener ese espacio, yo pienso yo, y es algo que me ocurre a mí, ya no lo vuelve a soltar. ¿Sí? Y de ahí pueden salir muchas posibilidades. No sé, no sé cuántas, sí. Ahí sí, cada uno tendrá múltiples opciones, pero es donde se hacen posibles los mundos posibles, modos de ver la vida de otra manera, de construir otros caminos, de construir otras relaciones. Y pues me parece que ahí tenemos un gran desafío. ¿Qué hacer con esa Claro. parte poética? Bueno, yo, digamos que frente a lo que dijo el compañero antes, hagamos una buena selección, ¿no? Cada vez que yo escucho esa frase, hagamos una buena selección, yo digo, ¿la selección mía o la selección que estoy pensando para los chicos? ¿Sí? Porque las necesidades lectoras de ellos son muy diferentes a las mías, ¿cierto? Entonces, Claro. ahí hasta dónde y qué vamos a, qué, desde qué punto de vista lo vamos a hacer, desde quien impone o desde quien es capaz de construir un diálogo con ellos para que sean ellos quienes desde sus primeras experiencias y nosotros desde las múltiples que tenemos podamos encontrarnos y no desencontrarnos, aunque yo tampoco le huyo al desencuentro. Claro, creo que ahí acabas de tocar ese punto que precisamente queríamos disparar y hablando de esa misma presión del mundo, de toda esta cantidad de casi unos bombardeos que hay en este proceso de formación y empezar a cuestionarnos si en realidad esa selección y esos materiales que estamos llegando y llevando a ellos en realidad están haciendo parte de un potenciador de experiencia o es una carga más de esta exploración que tiene el mundo con la construcción de, bueno, de varios de los conceptos de ciudadano y de infancia. Bueno, continuemos. Creo que Carolina quería participar y después va Wendy. Entonces, dale, Carolina. Bueno, también quería un poquito lo que acabó de decir Ricardo, es importante, yo creo digamos, esa actitud y esa forma de hacer tiene que partir del contexto, tiene que partir del recoger, es decir, conocer, digamos, en este caso, bueno, entiendo, digamos, en mi caso serían las niñas y los niños con quienes vamos a compartir estos espacios. Entonces empezar por esa lectura y ese reconocimiento también de intereses, bueno, de saberes, de inquietudes, empezar por ahí. Y otra de las, digamos, formas de hacer sensibles me parece que es, eh, digamos, potenciar mucho todo lo que las experiencias y demás que atraviesan, o sea, atravesarlas por el cuerpo. ¿Sí? Las niñas y los niños en este momento, su principal instrumento para descubrir el mundo es el cuerpo. Entonces me parece que todo debe ir atravesado por ahí. No olvidar que la literatura no, digamos que no se queda en ese solamente, digamos, como en la palabra, sino que la literatura pues es mucho más amplio porque habla del arrullo y el arrullo también habla de la caricia y la caricia también
es desde lo físico, ¿sí? Entonces, no olvidar que el cuerpo en este momento, pues en todos, pero en este que es el momento de descubrimiento, es muy importante. Así como, bueno, quería hablar como del cuerpo y el espacio y cómo esos espacios se transforman por la presencia de esos cuerpos y la presencia de esos lenguajes que también va a traer la literatura. Era como eso. Claro, precisamente todo eso también hace parte de de este ensanchamiento y de lo que podría llegar a generar una experiencia. Bueno, Wendy nos quería comentar algo. Voy a leer lo que nos comenta Miriam, que me parece importante también. Es importante Dale. ofrecer diversidad literaria, pues no todos nos conectamos con los mismos géneros literarios. Brindar experiencias literarias variadas permite que los niños se construyan desde su singularidad. También me ha funcionado compartir literatura que haga uso del lenguaje transgresor. Lo prohibido, lo oculto, lo poco mencionado despierta gran interés y es secundario. Entonces, yo quería hacer acotación a dos elementos. Por un lado, todas las pincitas con las que uno debe agarrar los discursos sobre la mediación de lectura y creo que a veces en ese quehacer del mediador estamos realizando acciones tan apresuradas que podemos empezar a impactar, a ensanchar, más que a ampliar fronteras indómitas ajenas. Me parece muy complejo lo que mencionan sobre la selección de libros y los lugares donde a veces nos paramos, pero me parece más complejo el tema de que a veces los discursos sobre la mediación de lectura abogan a que todos tienen que ser lectores al mismo tiempo. Y es como hay que formar lectores y eso va a ser ciudadanos y se genera un proceso de homogeneización incluso dentro de los mismos procesos de promoción de lectura, que parecería un poco contradictorio y que a veces no le damos como los espacios suficientes a las reflexiones sobre qué está viviendo los lectores de forma muy, muy particular en sus vidas, requieren en este momento que lleguemos a bombardearles con literatura, cómo serían las mejores formas de acercarnos o no, porque yo siento, y es una opinión como muy personal, que a veces es muy complicado pararse desde lo institucional para intentar apoyar esos procesos de formación de lectores. Uno, porque no debería hablarse de que vamos a formar a todo el mundo y todo el mundo entonces va a ser feliz y crítico. No es tan sencillo y realmente es como muy alejado de las realidades de los contextos cuando vemos que tenemos más cosas en contra que en pro. Me parece importante entonces en ese sentido hacer constantemente un proceso de reflexión sobre qué implicaciones tiene el proceso de mediar y en consecuencia de evaluar y seleccionar materiales de lectura para poder educar en la literatura y no para la literatura, que es una de las cosas que aboga Montes y que me parece importante como retomarla en el sentido en que una educación en la literatura permite que sean los sujetos los que también están tomando de forma autónoma sus procesos de ensanchamiento de las fronteras. Nosotros desde afuera no podemos hacer eso. O sea, podemos acompañar los procesos para que se facilite el acceso a los libros y en consecuencia puedan o no haber experiencias de lectura, pero nadie puede dominar las fronteras de los demás. Y creo que eso es supremamente importante entender que yo como promotor no estoy formando a otro, sino estoy acompañando los procesos que el otro de forma autónoma decide o no asumir, decide o no permitirse atravesar, decide o no recoger. Que nosotros tenemos que entonces en ese sentido intentar hacer o disponer que los contextos y los encuentros entre los libros, el arte, los lenguajes del arte y los niños y las niñas y los adolescentes sean ricos para que las invitaciones puedan ser provocadoras, para que ellos puedan empezar más que a sentirse picados, porque tampoco estoy muy de acuerdo con la idea de que la literatura y la lectura es un proceso fácil, al contrario, es muy difícil. Creo que es eso, es como picarlos para que haya una pregunta en lo propio, en la frontera propia y decir como necesito resolverla y la literatura puede ser o no el camino.
Entonces creo que lo dejo hasta ahí. No sé si podemos hacer como unas 2 intervenciones más y se pasamos al siguiente bloque. Bueno, no sé si alguien más quisiera agregar algo sobre este segundo bloque. Yo creo que entonces nos vamos con el tercero, que es como Vamos. aquí, bueno, que es como el más grande a nivel de que vamos a invitarlos a pensarse qué estamos haciendo en realidad por la defensa de las fronteras indómitas de los niños y las niñas, teniendo en cuenta que nosotros no controlamos sus fronteras, que estamos en el proceso propio de entender la nuestra y ensancharla, pero sí es importante empezar a reflexionar sobre las prácticas propias y más en este tema de la pandemia. Entonces creo que vamos a abrir este bloque, entonces voy a hacer como una pequeña introducción aquí. Si se ve, creo que sí. Entonces, porque este tercer bloque quisiéramos como que se aventuraran a compartirnos todas las ideas, a compartirnos entre todos todas las ideas que estamos gestando. A nosotros nos parece, desde el oso que mueve los libros, un tema muy, muy complejo esto de la mediación de lectura en la situación actual de aislamiento. Creo que a todos nos cogió por sorpresa, pero a nosotros nos ha llamado a reflexionar realmente en cómo a pesar de las distancias puede continuarse los acompañamientos y si estamos o no preparados para continuar haciendo lo que hacemos desde la mediación de lectura. Obviamente se abren muchas posibilidades desde lo digital, este encuentro no es posible gracias a eso, pero también es importante empezar a pensarse en este sentido y en la situación actual, cómo es nuestro papel como mediadores, cómo se ha estado transformando y qué requerimientos y exigencias se están haciendo nuevas que quizás antes podíamos suplir con el contacto, pero ahora que no tenemos algo tan sencillo pero necesario, ¿qué estamos haciendo para poder seguir posibilitando el acceso y el acompañamiento a lo poético y literario para apoyar o no los procesos de formación de los lectores? Entonces, mandamos estas 2 preguntas y que nos gustaría como que todos pudieran participar desde lo que hacen o no hacen o desde las preguntas que les ha generado esta situación. Entonces, ¿cómo está afectando la situación actual al dominio y estrechamiento de las fronteras indómitas de los niños y niñas? Nosotros partimos de entender que la situación está estrechándonos a todos, nuestras fronteras, y que hay unas situaciones particulares con los niños, niñas y jóvenes frente a los procesos de desarrollo, pero también frente a pues su desarrollo como ser humano. Y la segunda es como qué papel juega allí el maestro o el mediador en el acompañamiento a los lectores. Entonces, están muy invitados a participar. Bueno, hubo una preocupación mientras se animan a participar que les queríamos contar, que ha sido un poco más la experiencia que hemos tenido en los últimos meses en pensarnos y tratar de, de hacer acciones de promoción de lectura bajo estas condiciones. Y el primero que, bueno, algo que nos empezamos a cuestionar muchísimo desde los acamados los libros, era no tanto la efectividad, sino el tema de como una especie de retroalimentación. Cuando tú estás haciendo una actividad de promoción de lectura, un taller, una acción de mediación directamente con el público en un lugar físico, hay unas formas de leer las impresiones, los disparadores, qué está pasando, y en eso mismo la misma experiencia podía cambiar o no, se iba ajustando. Sí, hay una comunicación directa, obviamente, que solo la da el espacio físico con las personas que
están haciendo la mediación y que están recibiendo la mediación. Y de alguna manera, en esos momentos que hacíamos las actividades físicas, ahí trayéndolo un poco al tema, creo que nos podíamos informar un poco de qué pasaba, de la participación que tenía y cómo se iba retroalimentando y construyendo la misma experiencia. Pero a la distancia nos costaba muchísimo con todos estos temas remotos, ¿sí? El mismo hecho de tener que simplemente estar como locutor frente a una pantalla tratando de hacer acciones y sin ni siquiera la retroalimentación visual. Entonces, esta fue una primera problemática que nos empezamos a pensar muchísimo, pues por los primeros meses que empezamos a hacer los streaming directos. Nos pensábamos mucho cómo nos volvemos a involucrar y cómo empezamos a crear de nuevo estos vínculos y un poco la interacción entre las experiencias. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nos pasó al principio, pero queremos escucharlos. Si también les pasó, qué otras cosas les habían llamado la atención o que empezó a cuestionarlos. Yo puedo hacer ahí una cuñita. Ay, bueno, mira, sí, claro, dale, que hay una personita que me está escribiendo, pero no sé quién es, para que van a opinar, pero dale, mientras le conto por acá. A mí me parece que además del tema de la distancia, hay un problema enorme con el contenido. Y es como que esta situación nos llevó a que hubiera una desbordante oferta, más de la que ya había a nivel editorial, frente a contenidos y para los niños y niñas. Cuando nosotros arrancamos, arrancamos la cuarentena, nosotros dijimos, no, tenemos que volcarnos a lo virtual y vamos a empezar a intentar llevar nuestra programación en el espacio físico a lo virtual. Pero uno, a veces quizás no se consideren cuáles son las particularidades de lo virtual, es como muy desconocido. Entonces, al no entender bien cómo funciona lo virtual, no solamente desde lo técnico de se escucha o no se escucha, sino de las implicaciones mismas de las distancias, eso crea ya de por sí una barrera. Y lo segundo era la cantidad desbordante de contenidos. Entonces, hubo un momento hacia finales del mes pasado en donde se juntaban todas las acciones de las bibliotecas públicas y además hubo Filbo virtual y además todo el mundo empezó a hacer festivales de lectura y habían como 5.000 videos de todo el mundo leyendo en voz alta. Entonces, casi que las familias como que decían, Dios mío, hay demasiadas cosas, yo no sé ni por qué lado empezar a tirar y a recoger y a qué hago, cómo lo traigo a mí. Y por el otro también apareció un enorme movimiento frente al activismo para los niños y las niñas. Entonces, yo creo que nunca antes se había hecho tanto origami, tanta plastilina, porque empezaron a hacerse unos procesos de acompañamiento que mecanizaban las artes. Entonces, lo plástico se disminuyó al pintar y lo literario se disminuyó a contar un cuento de forma rápida. No desmeritando la contada de cuentos, sino problematizando como qué implicaciones tiene contar un cuento y qué implicaciones tiene contar un cuento a la distancia, que era un poco lo que mencionaba Dani, y yo quisiera hacerles esta invitación para pensar estos elementos. Graciela Montes en el libro de La Frontera Indómita, en otro capítulo que se llama No es quien no lo es, creo que es, ¿qué se llama? Ella presenta una experiencia en donde destaca cuál es el impacto del cuento y cuál es el impacto de la construcción de lo literario ahí. Y destaca 3 elementos que a mí me parecen fundamentales. Uno, el hecho de que los cuentos son invisibles, porque es la magia no, sino el hilo que sale de la voz de un adulto se hila y termina de un momento a otro, y que nos deja impresiones a nivel personal en nuestras propias fronteras. El otro elemento es que los cuentos están guardados en los libros y eso implica también que los niños tengan acceso a la materialidad del libro y que se empiece a construir el libro como objeto, pero también como parte de la experiencia misma del tocar y de leer, empezar a descifrar lo que dicen las letras como otro elemento que ensancha la frontera. Y lo tercero era como esos elementos que para qué se cuenta, qué queda con lo que se cuenta. Y era la inauguración y la garantía de que el contar
y el escuchar que te cuentan era una invitación a lo imaginario y a la ficción, y que la ficción, el espacio real de la ficción sucedía en tanto se contaba. Entonces, estos elementos me parecen supremamente potentes y yo me pregunto si ahora toda esta situación está evitando que eso suceda, si realmente un niño viendo una pantalla logra ver ese hilo invisible en el narrador. Muchos ya no están teniendo acceso a los libros físicos, que eso es una gran problemática, y además cómo estamos realmente haciendo o cómo estamos haciendo, que será que lo que estamos haciendo sí está, sí está permitiendo que los niños construyan estos entendimientos y nuevos disfrutes sobre lo que es un cuento y el contar. Y ya. Bueno, Lina nos comentaba que quería hacer una pequeña intervención. Entonces, adelante, Lina. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo soy profesora de preescolar desde hace mucho tiempo y siempre me he inclinado por la literatura infantil en la primera infancia. Creo que es mi pasión, mi vocación es esa, llevar los cuentos a los niños y que ellos lo vivan de la manera más maravillosa que yo pueda encontrar, ¿cierto? Yo voy a dar como mi aire positivo en esta situación pandémica, podríamos llamarlo una literatura pandémica. Entonces yo veo esta situación actual como, no la veo como algo malo con relación a la literatura. Pienso que esto que está pasando nos está ayudando a movernos, a las personas que trabajamos como motivando a los niños a leer. Nos está ayudando a movernos, a buscar nuevas formas de leer. Yo siento que me he reinventado, yo siento que todo este tiempo, como decía ahora la compañera, o sea, se ha visto, miren, yo viví la feria del libro hace poco y eso diario, habían actividades y actividades, se conectaba gente, yo decía, ¿qué es esta maravilla? Que todo este conocimiento poderlo nosotros tener, o sea, que a mí me pareció muy positivo. Obviamente yo sé que el contacto, la piel con piel, el triángulo amoroso de sentar un niño en las piernas, de contarle el adulto y el niño, ese triángulo amoroso es importantísimo, pero tenemos que reinventarnos. Entonces, siento que como profe de preescolar, que nosotros sembramos semillitas literarias en los niños, pero mi siembra siempre trato de hacerla libremente, de dejarles ahí, no imponerles un canasto lleno de libros y que ellos lo exploren cuando quieran, un teatrino lleno de títeres y que ellos vayan y lo busquen, que ellos pidan. O sea, ellos a mí me piden, profe, léeme, léeme. Es más, quiero aportar, terminar con este aporte. En este momento que soy profesora de preescolar, yo estoy trabajando desde mi casa, llevando pues encuentros virtuales y haciendo clases virtuales y estoy haciendo llamadas literarias. Entonces, ¿qué significa? Que por WhatsApp conecto con 4 niños, los saludo rápidamente y les cuento. Tengo varios cuentos, les digo los nombres y ellos me dicen cuál quieren que les lea. Y desde ese aporte siento que estoy sembrando esa semillita. Entonces, si yo sí tengo, encuentro como muchas cosas buenas en este confinamiento. Entonces sí me ha permitido como crecer mucho. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Bueno, mira, va Carolina y luego Ricardo. Entonces, Carolina, te escuchamos. Bueno, yo también creo que la situación sí me parece que ha afectado bastante. Yo soy una persona que pelea por la presencia. Soy también artista escénica, entonces hago teatro y el hecho de tener al otro, es decir, cuando uno hace una obra, una función
nunca será la misma función porque el público y los mismos actores somos diferentes en cada función. Entonces van a suceder cosas diferentes. Por eso, digamos, el rescate de la presencia, del estar con el otro, porque la presencia, además de afectar al otro, también afecta al espacio, ¿sí? Entonces, no, el compartir un mismo espacio genera una, digamos que esas presencias dentro de ese espacio también se mueven, se cambian, ¿sí? Entonces, para mí sí es muy, muy importante, digamos, esto de la presencia, el estar con el otro, el poder verlo, el poder interpretar silencios, pero desde, desde, desde ese sentirlo cerca. ¿Sí? Es diferente interpretar silencios aquí, cuando de pronto ustedes hacen una pregunta y todos estamos pensando, ah, bueno, estamos, ¿qué responder? Sí, pero es diferente cuando ustedes nos están viendo y están diciendo, ah, bueno, les quedó ahí o no, o de pronto se conectaron con la pregunta, tal vez no. Sí, entonces para mí el rescate de la presencia es indispensable. O sea, yo siento que sí ha sido en este sentido en esta situación actual, sí me parece que de pronto en mi concepto sí hay ese estrechamiento de las fronteras. Eh, Creo que ahí el papel del maestro y del mediador, tanto presencial como virtual, no sé cómo decirlo, está en ese proceso de conocerse, porque todavía también el papel que juega en cualquiera de los dos espacios son diferentes, pero está conociéndose, ¿sí? Todavía no puedo decir, esto es lo que debe hacer el maestro, lo único que sé es que siempre hay que partir de digamos, del ser sensible, del escuchar al otro e interpretar lo que dice, más allá de que me diga ciertas palabras, interpretar lo que dice para de ahí yo poder decir, ah, ya de pronto es por este lado o esto otro. Me parece que ahorita ese es el papel que juega el maestro mediador, no dar por sentado cosas, vamos a hacer esto, o, no, sino escuchar para poder saber qué proponer y provocar, por supuesto, es decir, en las dos, tanto presencial como virtual, tener, tener formas y buscar formas de provocar. Claro. No, claro, Carolina. Me encanta esa parte que dices de los silencios y hay toda una forma de tú construir, no solamente cuando estás leyendo un cuento o en la retroalimentación de algo, la historia también se construye a través de los silencios de la otra persona. ¿Y cómo puedes más percibir esos silencios más que de esta forma presencial? Entonces, bueno, creo que está interesante porque hemos como presenciado esos dos lugares, ¿no? La necesidad de una presencia y por otro lado el acceso a la información que obviamente se ha hecho, pues digamos que mucho más amplio y han nacido precisamente iniciativas muy interesantes. Que mira que lo que nos contabas por teléfono era que también hay una interacción directa. Si la llamada es en tiempo real, las cosas cambian muchísimo. Y bueno, tenía la palabra Ricardo y luego Germán. Entonces, Ricardo, te escuchamos. Bueno, yo entiendo muy bien lo que dijo la compañera que me antecedió. Claro, en el universo del teatro la presencia es un imperativo, diría yo, ¿no? O sea, el teatro, la obra se construye en esa interacción con el público y no tener esa interacción ya genera serias dificultades. Yo, al principio de esta pandemia también cuando conversábamos con los compañeros de trabajo de, bueno, y ahora entonces, ¿qué va a hacer de la biblioteca, cierto? Pues yo pensaba, yo decía, alguna cosa tendrá que salir de acá, sí. Y efectivamente lo que decía, es que no recuerdo el nombre, no fue Carolina, sino antes, que dijo, bueno, hubo un momento en que habían tantos eventos acerca de lo literario que terminamos desbordados, y eso es cierto. No recuerdo que esa última semana
de abril y los primeros días de mayo con lo de la feria del libro, o sea, había tantos eventos y me perdí tantos que yo como que decía, hey, si esto hubiera sido presencial, yo me hubiera perdido todos, ¿no? Ahí puede haber otra perspectiva, ¿sí? De que la feria entonces terminó siendo mucho más abierta, permitiéndole a mucha más gente participar. Si eso fue efectivo o no fue efectivo, bueno, pues eso habría que verlo en términos, se puede mirar las cifras de la gente que participó de cada una de los en vivos y de qué manera participaron, bueno, pero eso es harina de otro costal. Pero me parece que también que por lo menos se abrió una puerta, incluso a pesar de las dificultades que tenemos en términos de cuánta gente tiene computador en la casa, cuántas tienen un celular, cuántas tienen conexión y pueden participar también. Sin embargo, me parece que el hecho de que esté abierta la puerta para cualquiera, eso es ganancia. Que haya que pensarlo de otra manera, yo pienso que camino a eso vamos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, mire, yo estuve mirando a nivel del departamento en el que estoy, qué propuestas hacían los bibliotecarios. Entonces le dieron la orden como a los bibliotecarios, no, ustedes tienen que hacer algo, porque además los pusieron en una situación muy difícil a los bibliotecarios. Y es que les dijeron, mire, si la biblioteca no está funcionando, si eso no presta un servicio, el municipio necesita los recursos, vamos a suspender contratos o vamos a cancelar contratos. Imagínense la angustia de las personas que viven del salario por eso, de verse en esa. Entonces salieron la más variopinta cosa con respecto a cómo la gente hacía efectivo el proceso de mediación de lectura, de cómo presentaba los libros, de cómo interactuaba con sus públicos, incluso a sabiendas de bibliotecas casi rurales que sabían que los usuarios que siempre acudían a la biblioteca no iban a poder acceder a sus contenidos porque no tenían conectividad. Pero ahí estaban esos bibliotecarios luchando a brazo partido y me parece que tampoco podemos echarlos por la borda. Me parece que ahí, en esa cantidad, en eso que le llaman, ¿cómo es? El punto crítico, la masa crítica, es donde podemos atisbar nuevas maneras de ejercer la mediación de lectura, la promoción de lectura, incluso la enseñanza de la literatura. Me parece que ahí hay una muy buena cantidad de opciones, un universo muy grande, además que muchos de ellos quedaron grabados, entonces podemos, así como cuando ustedes preguntaban, bueno, ¿podemos grabar esta conversación? Yo decía, pero, oh, claro, parte de lo que va a permitir a estas interacciones de nuevo cuño es que las podamos grabar, que podamos volver a ellas, revisitarlas y escuchar esas cosas que dijeron unos y otros para aprender otras maneras de hacer las cosas. Entonces, pues me parece que eso también genera oportunidades y genera desde luego el desafío para los mediadores de cómo le vamos a llegar. Yo mañana tengo el desafío ya me dijeron en la oficina, bueno, tiene que sentarse con la bibliotecaria y diseñar una estrategia para hacer actividades de la biblioteca. Y eso pues obviamente, por eso entre otras cosas estoy aquí, porque estoy dele vueltas de qué vamos a hacer, porque tampoco se trata de repetir la fórmula manida, ¿no? Que también esa es la otra. Exactamente. Que hay mucha gente que puede decir, no, pues yo hago lo que hizo tal y sale y les importa un carajo si llegan o no le llegan a la gente. Yo sé que es difícil, miremos cuántos estamos conectados aquí y eso que la, la, la invitación fue abierta, ¿sí? Pero ¿qué importa? Eso, el compromiso es con uno, con dos, con tres, con 100, hay que hacerle. De hecho, yo nada más, Claro, y no para darnos contentillo, pero yo les digo una cosa, Parque Explora, sí, en este momento está haciendo apenas terminemos aquí, me voy para el en vivo que están haciendo en Parque Explora. Miren el trabajo que han hecho a lo largo de los últimos años, un trabajo durísimo, llegándole a las comunidades, llevando a los muchachos. O sea, en Medellín seguro que buena parte de los chicos que tienen en este momento 15 años, por lo menos saben dónde queda Parque Explora y de qué se trata, porque han pasado por allí.
pero cuando yo veo las cifras, cuando yo veo el número de personas que están conectadas a Parque Explora en sus actividades, que son además unas actividades hechas con un esfuerzo y una dedicación enorme, usted dice, bueno, espere, ¿cómo así? Uno podría esperar la participación de 1.000, 2.000 personas. No, mentira, no pasan de las 100 personas, a veces se quedan con 50. Pues yo les dejo ahí eso como para Claro, pensarlo. imagínate, todas estas interacciones han sido increíbles, pero pues precisamente por eso queríamos este espacio de comentarles a todos ustedes y pues que nos comentaran también qué habían visto, qué eran todas esas iniciativas y todo esto que han nacido. Y pues claro, Ricardo, imagínate, también ya sea por presión o por esas mismas ganas de hacer, igual yo creo que bajo ese mismo profesionalismo de algunos bibliotecarios, yo creo que salieron un montón también de iniciativas que están por ahí dando vueltas y que no tienen que ver con los temas convencionales, ¿no? Con el simplemente hecho de estar grabándose y leer en voz alta, sino otras formas, y creo que pues nos alegra también que no seamos, y sabíamos que no éramos los únicos que nos estábamos pensando de, bueno, ¿cómo hacemos esto un poco más humano y un poco más, no efectivo, sino precisamente significativo? Tenía la palabra Germán y por última Sadner. Entonces, Germán. Buenas tardes, ¿me oye? Listo. Sí. Bueno, pues yo pienso que poniéndome en el papel de un mediador, digamos que por excelencia que debe ser un maestro, y pensando en el contexto actual que nos involucra a todos de este confinamiento, el maestro está pasando por como decía el compañero anterior, por mucho estrés, está pasando por una necesidad de salirse del tedio que le genera su labor actualmente. Yo creo que el maestro hoy en día está midiendo su verdadera vocación, ¿sí? Y yo creo que un trabajo que se debe hacer, pues más allá de pensar en una estrategia de cómo mantener o fomentar la literatura, yo creo que hay que trabajar desde la emocionalidad. Hay que buscar un manejo de las emociones, no solo por lo que nos está pidiendo a nivel de mantenernos a todos dentro de la casa sin poder salir o solo bajo estrictas medidas. Eso genera algo en los espacios y en las personas a nivel emocional. Y yo creo que si hay algo que hemos adolecido como sociedad desde más de 200 años, es cómo manejamos las emociones para no violentarnos y no matarnos. Entonces yo pienso que este es el momento en que en cual el maestro, me centro en los maestros, no en los demás actores que intervienen en los procesos de promoción de lectura, que son muchísimos y que son pues fundamentales en la sociedad, pero en el caso de los maestros yo creo que es fundamental hacer un trabajo desde lo emocional y lo cognitivo, que es algo fundamental pues en la primera infancia. Y yo creo que también para llegar al niño hoy no se puede dejar de lado a la familia. O sea, también hay que hacer un trabajo de mediación de la lectura con los padres, así ellos nunca hayan tenido la educación para acercarse a la literatura y hacerla parte de sí mismos. Hay que empezar a hacer ese trabajo con ellos, con la familia. Y en ese sentido, yo creo que fundamental va a ser eh, la narración oral. Pues en este momento no puedo dar pistas de cómo hacerlo, pero creo que se debe trabajar básicamente es que el maestro descubra su verdadera vocación, que explore, que se atreva, que se piense una literatura para llegar a los niños, pero también para llegar a la familia y que se trabaje mucho desde lo emocional y lo cognitivo. Gracias. Listo, Germán, muchísimas gracias. No, imagínate, nosotros opinamos lo mismo. En realidad le estamos apuntando muchísimo al tema de las familias porque creemos que el proceso lector no es solamente, obviamente está el acto individual de la lectura, pero también en esa comunidad y todo lo que te rodea frente a tu proceso lector. Entonces, por eso, estos días también nos hemos estado acompañando a algunas familias de manera muy particular. Son 3, 4 familias que se conectan, estamos conectados con ellos en video
y en realidad empezamos a hablar con ellos sobre su proceso, sobre sus bebés, sobre algunos consejos, como algunas recomendaciones que pueden hacer al momento de leerlo, de la importancia de los espacios del libro dentro de las mismas casas, la importancia de su proceso lector. Entonces también le hemos apuntado mucho a las familias. Entonces, genial escuchar que estamos trabajando por ese lado también. Y bueno, nos queda la intervención de Sadneb y ya vamos cerrando. No sé si Sadneb todavía estás por ahí. Sí está, Sí, sí está, sí está conectado, pero no nos está poniendo cuidado ese Sadneb. bueno, entonces mientras vuelves a tener, yo quisiera hacer una acotacioncita, y es que quizás les presentamos la pregunta en forma negativa, también intentando hacer la cuña frente a destacar el contraste, ¿no? Y en definitiva, una de los grandes ganancias de toda esta situación es que la literatura volvió a ser parte de los discursos públicos, como que se volcó una enorme preocupación para poder rescatar la literatura como una forma de comunicarnos y seguir siendo a pesar del distanciamiento social. Entonces me parece como muy, muy vital ese elemento, rescatarlo. Y no sé si Satnam ya volvió. Parece que aún no. Entonces, pues nada, quisiéramos como pasar a los elementos de conclusiones. Yo creo que vamos a recoger algunas de las ideas que ustedes nos han presentado a lo largo de este pequeño espacio, mientras Satnam regresa. Y quisiéramos destacar como varias cosas, como la invitación de Graciela Montes, ante todo, de darle un lugar distinto a la literatura, al nombrarla como la frontera, como un espacio que está en esta tercera frontera. Es también como una invitación a pensarse las particularidades y las necesidades que tenemos de lo literario, y en ese sentido pues sale toda la luz los elementos que ustedes nos mencionan sobre la necesidad de posibilitar lecturas libres, sobre la necesidad de acompañar, sobre la necesidad de pensarse el papel de los mediadores, sobre la necesidad de pensarse el juego, cómo posibilitar los espacios para ampliar las interpretaciones, el acceso ante todo a lo literario, recoger las impresiones propias y las necesidades que están teniendo cada uno de los niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos, el impacto que tiene el contexto, pero también la gran cantidad de opciones y apuestas que realizan día a día los mediadores de este país, porque para nuestra suerte tenemos demasiados mediadores y eso también hace que todas las comunidades puedan recoger acogidas. Yo siento que a veces nosotros decimos como, bueno, en este evento tuvimos 5, 6, 7, ¿por qué no llega más gente? Pero también pensar como que hay tantos mediadores que seguramente otras personas están también mediando con estas familias, y en ese sentido somos una enorme red de mediadores que está realizando desde lo educativo, desde las bibliotecas públicas, desde las bibliotecas comunitarias, desde los espacios y los proyectos culturales. Son tantas las ofertas que es realmente bonito ver que la mayoría, creo que todos en esta pandemia hemos chocado por lo menos con un contenido cultural en Internet. Y ese desbordamiento de contenidos pues también amplía la oferta y posibilita que todos accedamos a la cultura de forma más amplia e incluso un poco más democrática. Entonces creo que es una oportunidad también como para celebrar esto que la literatura entró y está ganando terreno dentro de los discursos públicos debido a la situación. El arte también está siendo llamado todo el tiempo, pero también cómo pensarnos qué implicaciones tiene esto y cómo podemos seguir realizando nuestras acciones. Entonces, muchísimas gracias. Yo no sé si llegó Sadnep. No, Sadnep se fue para la casa. No, Sadnep no está. Agradecerles por este espacio. Voy a dejar de tener la pantalla. A ver. Si quieres compartir la última diapositiva donde estaba la información. Una diapositiva. Sí, mentiras. Sí, por si necesitan información o cualquier cosita, pues bueno, ahí nos pueden encontrar.
Entonces sí, la voy a compartir. Dale. Eso. Y agradecerles como profundamente el espacio. Yo siento que es importante ahora más que nunca encontrarnos entre mediadores para poder saber qué estamos haciendo y retroalimentarnos. Este es como un pequeñito espacio que nos dimos como la pela de abogar y decir cómo es necesario que sigamos hablándonos y reflexionando sobre los elementos que trabajamos día a día en nuestro quehacer, pero también es una invitación a cómo poder seguir trabajando en esto desde la práctica y también desde la construcción de discurso. Entonces, seguramente tendremos más talleres y más programaciones similares, como este que es un círculo de palabra, un tema se trae, se discute, se pregunta, se contrasta y todos nos retroalimentamos de los saberes de los demás, pero también otro tipo de metodologías que esperamos también empezar a implementar y con los que nos encantaría que nos pudieran acompañar. No sé, no, Sadne volvió. Entonces, realmente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Volvió o no volvió? No, no volvió. Ya. Fue un espacio muy bonito poder escucharlos, bonito poder continuar hablando. Vamos a hacer una base de datos, pues es que este taller surgió de una base de datos que tenemos de las familias. Les contaba al inicio como que una de nuestras preocupaciones fue volcarnos a las familias. Entonces estamos haciendo unos boletines semanales para las familias en las que les enviamos contenidos. Nos preocupa que hayan muchos contenidos, entonces decidimos como depurarlo por ahí y les enviamos como algunos contenidos e ideas de cómo pueden ampliarse estos contenidos en casa, si hay bebés, si hay niños, si hay infancia, si hay primera infancia. Entonces, ahí se nos escribieron muchos maestros y por eso sacamos este espacio, pero viendo la acogida y lo bonito que fue, creo que vamos a continuarlo haciendo de una forma mucho más amplia, separándolo un poco desde la franja de lectura en familia, para poder hablar de lectura entre mediadores y lectura de promotores, que creo que es importante seguir encontrándonos y debatir estas cosas y estos sentires. Yo creo que las personitas que no estaban en la lista inicial de maestros, que se habían inscrito, entonces si quieren nos pueden dejar el correo aquí directamente en el chat, que el chat también queda guardado. Entonces con eso los agregamos precisamente a esa base de datos que tenemos de maestros y mediadores. ¿Qué le pasó algo a tu micrófono? Bueno. Ah, ya. Vamos a guardar esta grabación, la vamos a subir a un Drive porque creo que en las redes pesaría demasiado. Para que ustedes también, si desean, puedan volver, para que podamos regresar a estos espacios. Y pues tengan seguro que vamos a seguir continuándoles, entonces más que bienvenidos a acompañarnos. Mil gracias entonces por acompañarnos y bueno. Gracias, chicos, de verdad. Adiós.